Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. Continuando con el análisis del código estructural, hoy vamos a ver el capítulo 8, en el cual el código estructural habla de los diferentes componentes del hormigón: cemento, áridos, agua, aditivos, adiciones. ¿Qué dice el código técnico sobre estos componentes del hormigón? Por otra parte, si queréis comprar la publicación del código técnico, este que hay aquí, en PayPal os dejo el link, la conexión en la caja de descripción, para que a través de PayPal podréis adquirirlo. Es todo el articulado más los anejos del 3 al 15, que corresponden al hormigón. Son unas 400 y pico páginas. Está en PDF y el precio es de 6,50. Aquí abajo os dejo la conexión con PayPal para poder adquirirlo. Sin más preámbulos, comenzamos el vídeo de hoy. Ya sabemos que el hormigón se emplea fundamentalmente para la construcción de estructuras que son el esqueleto de los edificios, aunque también existen otras utilizaciones de este material. Dada la importancia que tiene esta materia, debe cumplir los requisitos y normativa que figuran en el código estructural. Ese código que sabéis que podéis adquirir porque os dejo la conexión con PayPal a un precio de 6,50 €, un documento donde viene todo el articulado más los anejos del 3 al 15, que son los de hormigón. Este código estructural, en el capítulo 8, especifica las condiciones que deben cumplir los materiales que componen el hormigón: cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones. Comencemos por el cemento. Los cementos que se pueden utilizar para hormigón estructural serán de una clase resistente igual o superior al 32,5 Newton milímetro cuadrado. Recordad un poco el tema de cementos, que había cementos de 32,5, 42,5 y 52,5. Y por ahí había algunos que eran los cementos de albañilería de 22,5. Esos no se pueden utilizar en estructuras. Y deben cumplir además las siguientes limitaciones. Para hormigón en masa se puede utilizar todos los que veis ahí, igual que los hormigones armados, y sin embargo para el hormigón pretensado pues solo se puede utilizar el cemento Portland puro, CEM 1, el cemento Portland con humo de sílice, el cemento Portland con puzolanas, pero solo puzolanas naturales, y el cemento Portland con cenizas volantes. Además, porque he dividido este cuadro en dos partes, veis que el único que no se puede utilizar para nada dentro de las estructuras es el cemento de escorias de horno alto, CEM 3C. Los demás se pueden utilizar todos en hormigón en masa y hormigón armado, y el que está más limitado es hormigón pretensado, donde solo se puede utilizar, además de los que ya hemos visto, el cemento Portland mixto CEM 2AM. Estas condiciones se deben considerar extendidas a los cementos blancos y todos los cementos de características especiales, como son los cementos resistentes al agua de mar, los resistentes a los sulfatos o los cementos de bajo calor de hidratación. La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón que puede utilizarse para el hormigón es la que vimos en la lección anterior, y os lo vuelvo a poner. Esta es la cantidad mínima de cemento que debe tener en función de los ambientes de exposición. Y como máximo debe tener una cantidad inferior a 500 kilos por metro cúbico, aunque esta cantidad se puede superar siempre que el proyectista, el arquitecto, el ingeniero lo justifique adecuadamente. Los áridos. Los áridos pueden ser, en función del tamaño de sus granos,
Árido grueso o grava es un árido o parte de un árido cuyas partículas son de tamaño superior a 4 milímetros. Áridos finos o arena, áridos o parte de los áridos que sus partículas tienen un tamaño inferior a 4 milímetros, llegando hasta un máximo de tamaño mínimo de 0,063 milímetros. Y luego están los finos, también llamados filler, que son partículas cuyo tamaño es inferior a 0,063 milímetros y generalmente no son adecuados para hormigones estructurales. Por eso se limita el contenido de finos en este tipo de hormigones, en este tipo de áridos. El tamaño máximo del árido, como veis, os intento poner en todos los cuadros, en todos los epígrafes, el artículo del código estructural donde figuran. Cuando si tenéis el código estructural, pues podréis localizarlo fácilmente porque viene el artículo o la tabla con el número correspondiente a el código estructural. No os olvidéis de adquirirlo aquí abajo en PayPal por 6,50 € y podréis chequear perfectamente todo lo que se cuenta en estos vídeos. Bien, el tamaño máximo para un determinado hormigón se determina en función de las dimensiones libres de la pieza a hormigonar con arreglo a estos valores que creo que no han cambiado. 0,8 de la distancia horizontal libre entre las armaduras o entre el borde de la pieza y la armadura que forme un ángulo mayor de 45 grados con la dirección del hormigonado. 1,25 de la distancia entre el borde y la armadura que forme un ángulo menor o igual a 45 grados con la dirección del hormigonado y 0,25 de la distancia mínima de la pieza, excepto en estos casos: losas superiores de forjado, donde el tamaño máximo del árido será menor de 0,4 veces el espesor mínimo de esa losa, piezas de ejecución muy cuidada, sobre todo prefabricados de taller, y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido, forjados que se encofran a una sola cara, en cuyo caso será menor de 0,33 veces el espesor mínimo de la pieza. Veamos un ejemplo. Tenemos ahí el esquema de una viga, ahí lo tenéis, una viga que tiene una sección de 30 de base por 40 de altura, que está armada con redondos de 20 milímetros, separados en la parte de abajo 3 redondos a 9 centímetros, la separación entre el borde de la pieza y la armadura son de 3 centímetros y la separación de los estribos es de 15 centímetros. Empecemos pues. 0,8 de la distancia horizontal libre entre la armadura o entre el borde y la armadura que forme un ángulo superior a 45 grados con la dirección del hormigonado. Ahí tenéis la dirección de hormigonado que os he dibujado. ¿Cuál es la que forma un ángulo superior a 45 grados? Pues todos los redondos y los estribos. Luego es 0,8 por 9 centímetros, 90 milímetros. 0,8 por 30 milímetros, 3 centímetros. O 0,25 de la distancia mínima de la pieza. La distancia mínima de la pieza son 30 centímetros, o sea, 300 milímetros. 0,25 por 300, en definitiva, el tamaño máximo del árido grueso que puedo emplear en este hormigón será menor o igual de 24. Tened en cuenta que la tipificación de los áridos que utilizan los centrales de hormigonado pues son 20, 16, 12, 10. Bueno, en este caso
pediríamos hormigón de un tamaño máximo 20, ya que hasta 24 tenemos una holgura. Otro ejemplo es un pilar de 30 centímetros de sección cuadrada, haciendo los mismos cálculos que hacíamos con la viga. Por un lado tenemos 0,8 por 30, porque es la distancia que hay entre el borde y la armadura, como veis, 3 centímetros. 1,25 de la distancia entre el borde y la armadura, que forme un ángulo de 45 grados con la dirección del hormigonado. La dirección del hormigonado es vertical, esta barra es paralela, luego el ángulo que forma con la dirección del hormigonado es 0 grados, menor de 45, luego será 1,25 por la distancia que hay entre el borde de la pieza y las barras verticales, que son 30 milímetros. Y por último está 0,25 de la distancia mínima de la pieza. Esta distancia mínima son 30 centímetros, 30 por 30, 300 milímetros por 300, 0,25 por 300, que es 75 milímetros. Luego, igual que en la anterior, el tamaño máximo del árido grueso en este hormigón tendrá que ser menor de 24 milímetros, menor o igual de 24 milímetros. El agua. Según el artículo 29 del Código Estructural, el hormigón en el agua tiene una serie de funciones fundamentales. Principal elemento hidratador del cemento, si no hay agua no fragua el cemento. Uno de los componentes que da docilidad al cemento y conseguimos una consistencia adecuada, y principal agente de curado del hormigón una vez que el proceso de fraguado ha comenzado. Las condiciones que debe tener el agua, en términos generales, viene a decir el Código Estructural que se podrá utilizar siempre el agua que ha sido sancionada por la práctica, y por supuesto se puede utilizar el agua potable como la mejor para el fraguado del hormigón. No obstante, cuando se desconoce la composición del agua o se tienen dudas sobre ello, el agua debe cumplir estas condiciones. Estas condiciones, que es el pH, el exponente de hidrógeno, tiene que ser mayor que 5, luego no puede ser un agua ácida, y ahí tenéis todas las recomendaciones. Podrá emplearse agua de mar o aguas salinas análogas para el amasado y el curado únicamente en hormigones que no tengan ninguna armadura. Y eso lo dice específicamente el Código Estructural. Siempre que lo justifique expresamente el proyecto mediante un estudio documental y de las condiciones adoptadas relativas a la durabilidad, el tipo de cemento, recubrimientos, etc., o bien mediante un estudio experimental de durabilidad, podrá aplicarse el curado por inmersión en agua de mar en elementos de hormigón armado que vayan a estar situados permanentemente en una exposición XS2. Recordar que XS2 es corrosión inducida por cloruros de origen marino cuando el elemento está continuamente o totalmente sumergido, evitando en todo el proceso que se produzcan ciclos de secado del hormigón. Esto facilita la labor de colocación y de fraguado de los dolos que se colocan en los espigones como rompeolas, porque se pueden introducir bajo el nivel del mar y que ahí se produzca tranquilamente el fraguado, siempre que el tipo de cemento y los recubrimientos de las armaduras que lleven sean las adecuadas. Se puede hacer el curado del hormigón con agua de mar siempre que el elemento esté sumergido desde el primer momento en este tipo de ambiente. Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes de operaciones desarrolladas
en la propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este artículo. Además, se deberán cumplir que el valor de la densidad del agua reciclada no supere el valor de 1,3 gramos por centímetro cúbico y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 gramo centímetro cúbico. Esto quiere decir cuando utilizamos aguas recicladas y no recicladas, que la densidad debe ser inferior a 1,1 gramos centímetro cúbico, la mezcla de los dos. El agua también viene fijada por la máxima relación agua-cemento, como figura en el cuadro que ya conocéis y que vimos en el programa anterior, en el vídeo anterior, donde en función del tipo de hormigón y en función del ambiente nos va dando la mínima relación agua-cemento. Recordad una vez más, relación agua-cemento es el peso del agua dividido por el peso de cemento. Kilos por kilos, gramos entre gramos, no volúmenes, pesos. Peso del agua, peso del cemento. Los aditivos que se emplean en el hormigón estructural, según el código estructural, son sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado, durante el amasado o en el transcurso de un amasado suplementario, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento que tenemos ahí, produce la modificación deseada en estado fresco o endurecido de algunas de las características que tiene este hormigón, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. Los aditivos generalmente pueden ser reductores de agua o plastificantes, reductores de agua de alta actividad, superplastificantes, modificadores de fraguado, aceleradores o retardadores de fraguado, inclusores de aire, multifuncionales, y han aparecido otros nuevos que son los moduladores de viscosidad. Y en este cuadro tenéis la función principal que tienen cada uno de estos aditivos en el hormigón. Las adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Los únicos productos que se pueden emplear como adiciones en el hormigón según el código estructural son el humo de sílice y las cenizas volantes. Solo se pueden utilizar cuando su confección, la confección del hormigón, esté hecha con cemento CEM 1, cemento Portland puro. Si utilizamos un CEM 2 o un CEM 3 o cualquier otro tipo de cemento Portland, no se pueden utilizar estas adiciones, solo con el CEM 1. En el hormigón de alta resistencia, fabricado con el tipo de cemento CEM 1, se permite la adición simultánea de las dos adiciones, cenizas volantes y humo de sílice, pero siempre con una limitación de cantidades. El humo de sílice deberá ser menor del 10% del peso del cemento y la suma de cenizas volantes y humo de sílice deberá ser menor del 20% del peso del cemento. De tal manera que si vamos a los límites, podemos echar un 10% de humo de sílice y un 10% de cenizas volantes. En el caso de adición de cenizas volantes, el hormigón deberá presentar un nivel de garantía mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, lo que nosotros conocemos como DECOR. Estos distintivos los conceden los laboratorios oficiales. No ha cambiado mucho respecto a la instrucción EHE del año 2008, lo que especifica
en cuanto a los componentes del hormigón. Pues no creo que sea muy complicado y que os haya servido de algo. Aprovechad para poner aquí algún comentario para que yo sepa si vamos por buen camino en cuanto a las explicaciones. Estar atentos, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba otro vídeo y no faltéis, que paso lista.